días y bienvenidos a Principia, a este comienzo del ciclo de conferencias Los sábados en Principia, disfruta con la ciencia. Así que agradecerle a todos ustedes su presencia, solicitarles la continuidad con las siguientes charlas, que tendremos una cada mes y que espero que el ciclo de este año sea atractivo, y simplemente dejarles con el profesor Vico y con el compañero que va a presentarlo y que disfruten con la ciencia de este sábado. Muchas gracias. Bien, bienvenidos todos. Acordaros de quitar los móviles del sonido por lo menos. Y presentaros a Francisco Vico, que es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga. Pues ha trabajado, se formó en Málaga, después de la estancia en universidades extranjeras, que son preceptivas para cualquier investigador, ha vuelto y trabaja ahora en simulación de vida, que se llama vida artificial, simulación de sistemas biológicos, modelado de sistemas biológicos, y en creatividad computacional, ordenadores creativos. Y desde hace unos años es conocido por ser el padre de Yam, el padre del artista, ¿no? Un ordenador que compone música. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de todas estas cosas que son pues, bastante interesantes. Ya te dejo con el público. Muchas gracias, José. Bien, quiero empezar agradeciendo al museo por toda la actividad que hace de divulgación de la ciencia, que tanta falta nos está haciendo, y por organizar estos eventos que además nos permiten estar en contacto con la sociedad malagueña, que a fin de cuentas es quien se tiene que beneficiar más directamente de todo nuestro trabajo. Así que lo que voy a hablar hoy es efectivamente de creatividad computacional. Vamos a hablar de cómo los ordenadores pueden llegar a hacer algo que hasta hace poco se suponía que no era posible, y es crear. Es un tema muy delicado, yo no estoy muy seguro de por qué me meto en estos berenjenales, pero voy a tratar de ir por el lateral, voy a tratar de dar una serie de argumentos para que los que estáis aquí os convenzáis de que efectivamente es así, que los ordenadores pueden llegar a hacer tareas cognitivas similares, cercanas a lo que hace el ser humano. Así que el título de la conferencia, tal y como lo hemos propuesto, y no estoy muy seguro de por qué estamos aquí, pero bueno, aquí, sería: ¿puede un ordenador ser creativo? Sabemos desde hace tiempo por la inteligencia artificial que los ordenadores pueden hacer cosas que realmente nos sorprenden, pueden emular ciertas facetas de la inteligencia. De esa manera es una disciplina, es un área de conocimiento dentro de las universidades, y además ha dado lugar a algoritmos, a procesos que seguramente van a tener mucho que decir en la evolución de los sistemas, tal y como lo estamos entendiendo actualmente. Cuando cogemos un iPhone o cualquier ordenador personal y vemos que es capaz de interpretar nuestro idioma, que es capaz de entender lo que nosotros decimos, entender entre comillas, es capaz de hacer una búsqueda, por ejemplo, sin necesidad de escribir, entonces sabemos que hay procesos parecidos a los cognitivos, hay procesos inteligentes subyacentes, y eso quiere decir que algo está pasando dentro de los circuitos de los ordenadores que los acercan cada vez más a lo que hacen los circuitos de neuronas. Pues bien, crear es un término bastante, como he dicho, difuso, complejo, seguramente iba a dar lugar a mucha controversia. Me he ido a las definiciones que dan diccionarios y enciclopedias, y por crear nosotros entendemos generar, producir algo de la nada, o sea, de donde no había algo, ahí vamos a producir un objeto, un proceso o algo por el estilo. Eso es crear, producir algo nuevo. Algo nuevo y relevante, quiero decir. Esto que tenemos aquí, seguramente todos estaréis de acuerdo en que es una creación. Era un bloque de mármol y Miguel Ángel consiguió sacar de ahí una obra que todos admiramos y que es prácticamente intemporal. Por lo mismo podríamos decir que estas piezas decorativas, funcionales, donde podemos poner una vela o donde podemos poner flores, son también objetos de diseño y por lo tanto creaciones. IKEA
reconoce la autoría de las obras. Una de las estrategias comerciales es decir quién hace esas obras. Generalmente personas de nombres impronunciables para mí, como la que tenemos aquí, pero la cuestión es que las obras y sus autores, de alguna manera, permanecen en el tiempo porque nosotros damos mucha importancia al proceso creativo, y eso es lógico. Bien, nosotros podríamos evidentemente emular el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, no seguramente el de Bart Simpson, eso sería excesivamente simple, pero el de un cerebro de verdad. Podríamos intentar copiar el funcionamiento, la estructura y por lo tanto las capacidades de un cerebro. De esa manera nosotros podríamos, igual que Miguel Ángel o igual que cualquier diseñador, crear obras. Sin embargo, eso es una tarea bastante ardua. Ahí tenemos billones de células, algunas de ellas conectadas con cientos de miles de conexiones sobre otras, con un comportamiento extremadamente rápido y realizando procesos muy complejos. Solamente la anatomía de este objeto ya es algo inalcanzable para nosotros. Cuando nosotros tratamos de saber lo que está haciendo un cerebro en funcionamiento, es muy complejo. Podemos insertar electrodos, podemos intentar registrar algo de actividad eléctrica y por lo general estamos registrando el frigorífico del piso de arriba, que tiene mucha más potencia que esa célula pequeñita que está tratando de comunicar con otras. Es un objeto, el cerebro, blando, muy delicado, está totalmente protegido por un cráneo, por una estructura ósea y no se deja medir. Eso quiere decir que muy probablemente nosotros no vamos a tener acceso en mucho tiempo a la estructura interna de ese objeto. Ni siquiera a la conectividad. Nosotros podríamos sacarlo, cortarlo en rodajas e intentar observarlo. Son células demasiado pequeñas, las conexiones son hilos prácticamente imposibles de ver. Cuando trato de conectar una capa con la siguiente, las conexiones se pierden, no sé dónde van. Y aunque lo supiéramos, la actividad, en un momento dado, es la clave de lo que va a ocurrir a continuación, y una vez que lo he cortado ya no hay actividad. Eso quiere decir que simular tanto la anatomía como la funcionalidad de un cerebro es una cosa muy compleja. Seguramente pasarán muchas décadas antes de que podamos tener algo digno. Actualmente solamente tenemos pequeños circuitos. Bien, por lo tanto no podemos coger esa vía. Si los ordenadores quieren ser creativos alguna vez, quizás no lo podamos conseguir a través del modelado y simulación del cerebro. Sin embargo, aquí tenemos otros procesos creativos. Este autor, cuyo nombre no recuerdo muy bien, Carl Bensfeld o algo así, publicó en 1928 un libro de fotografías. Esta es una de ellas, esta es otra. Bien, la labor de este fotógrafo consistió en, como un naturalista, recolectar especies vegetales, objetos que a él le parecían hermosos desde algún punto de vista, y colocarlos de manera que pudieran ser fotografiados en ese escenario. ¿Podríamos decir entonces que el artista es el fotógrafo? ¿O hay otro artista detrás del fotógrafo? Muchos de vosotros pensaréis que es la naturaleza quien está creando en realidad. Esas estructuras que veis aquí, las producen el desarrollo vegetal. Esto que veis aquí, no hay prácticamente intervención humana más que la de coger y disponer. Pero todo lo demás ha sido creado mediante procesos naturales. A partir de ahora, prefiero no decir que la naturaleza lo ha creado, sino que es un proceso natural y nada más. Simplemente porque no debemos de atribuir intencionalidad a la naturaleza. No quería crear nada, simplemente ocurrió. Pues bien, eso quiere decir que tenemos una segunda alternativa y es copiar los procesos naturales. Efectivamente, cuando nosotros vemos un pájaro, que nos parece hermoso por su colorido, por su disposición, o una estructura vegetal, decimos que ha habido un proceso creativo detrás de eso. Eso es lo que podemos pensar. Y ha habido un proceso de sacar algo de la nada. ¿De dónde salió ese pájaro? Bueno, hay teorías creacionistas, evidentemente, pero quien sigue una línea más científica va a pensar que todo eso ocurrió por una acumulación de errores. Hay una serie de moléculas que son el ADN, el ARN,
moléculas biológicas, fundamentalmente, que son capaces de evolucionar en el sentido darwiniano. Son capaces de producir variaciones de las existentes. Y esas variaciones aportan nueva morfología o nueva funcionalidad a esos seres vivos. Si esas novedades morfológicas o funcionales tienen éxito, entonces se preservan. Y si no, se extinguen. Eso da lugar a un proceso equiparable al proceso creativo, al proceso de diseño. Por lo tanto, la naturaleza podemos decir que efectivamente tiene esa capacidad de crear. Eso que veis ahí es para mí un gran ordenador. Un ordenador de una capacidad que no tiene comparación con los ordenadores actuales, ni siquiera los supercomputadores más potentes. Es un lugar donde están ocurriendo procesos continuamente, procesos de optimización. Nosotros vemos una rana cazar una mosca y cuando la estudiamos nos damos cuenta de que hay una lengua especialmente diseñada que es capaz de dispararse cuando un objeto redondo, negro, a una cierta velocidad pasa por delante. Y eso es un proceso de optimización. Ese anfibio está perfectamente adecuado para vivir en un entorno donde ocurren esas cosas y alimentarse de ese tipo de objetos. Pues bien, en ese ordenador ocurren procesos a muy distinta escala, desde el nivel más macroscópico, la atmósfera, los grandes grupos de seres vivos, haciendo formaciones, estructuras creadas por seres inteligentes, grandes masas vegetales, donde hay una enorme variedad de especies, estructuras creadas por seres que no consideramos inteligentes, al menos no individualmente, insectos, colonias de insectos, grupos sociales, estructuras para llevar a cabo funciones concretas como volar, células especializadas, microestructuras. Todo eso está ocurriendo continuamente, sobre todo por obra y gracia de las moléculas de ADN, que son capaces de codificar esas estructuras, esas formas, y hacerlas evolucionar. Entonces, eso quiere decir que si nosotros copiamos la biología, si copiamos esos procesos naturales, sin duda vamos a dar lugar a una serie de procesos creativos, sin ninguna duda. Bien, pues podríamos efectivamente hacer eso, copiar procesos naturales. La biomimética es una parte de la ingeniería que se inspira sobre todo en la biología. Si la biología ya durante millones de años ha estado produciendo soluciones a problemas, aunque fuera de forma no intencionada, nosotros podríamos copiar eso. Efectivamente, el velcro es una de las producciones biomiméticas más conocidas. Ha llegado a la exploración espacial, incluso ha llegado al espacio. Es simplemente unas estructuras donde hay un pequeño gancho. Quien diseñó el velcro se inspiró en los cardos, en las semillas de los cardos, porque se daba cuenta, un investigador suizo, de que a su perro le resultaba muy difícil quitarle los cardos y no entendía por qué. Entonces estudió microscópicamente y se dio cuenta de que tenían la punta doblada. Era una pequeña mutación que, en vez de ser puntiaguda para defender, se hizo doblada y automáticamente cambió de función. Ahora las semillas podían transportarse a grandes distancias agarradas al pelo de los animales. Pues bien, eso se copia de esta manera tan sencilla y produce el velcro. Diseños, por ejemplo, de vehículos, también inspirados en diseños biológicos, como por ejemplo el pez cofre. Este coche, producido por Mercedes, reduce significativamente el consumo gracias sobre todo al diseño aerodinámico que tiene. No solamente un diseño aerodinámico, además tiene que estar adaptado al entorno en el que se desarrolla. Estos peces viven en arrecifes de coral, están continuamente expuestos a choques con zonas duras que podrían dañar el organismo. Sin embargo, por su estructura, soportan muy bien eso. Un coche tiene que hacer básicamente lo mismo, es un entorno parecido.
Stickbot. Este es un robot producido en Stanford que emula el comportamiento de algunos animales, concretamente la salamanquesa, y las patas que tiene la salamanquesa, que mediante procesos eléctricos es capaz de adherirse a las superficies planas. Ahí veis dos stickbots andando sobre un cristal. Parece que andan sobre la pared del fondo, pero en realidad están andando sobre un cristal. Son pequeños robots que podrían llevar cámaras incorporadas y que podrían utilizarse para espionaje, para entrar en sitios difícilmente accesibles de otra manera. Otro modelo basado en la biología es Lotus-An. Esto es una pintura que cuando se aplica a ciertas superficies les protege muy bien del agua. Está inspirada precisamente en el efecto lotus de las hojas de loto. Y concretamente lo que ocurre es esto que vemos aquí. Las hojas de loto, como muchas otras hojas, tienen una microestructura que le permite hacer que el agua circule, sin llegar a esparcirse, sin convertirse en microgotas que harían que se humedeciera la superficie. De esa manera, las hojas se mantienen limpias, le quita el polvo y además no se humedece, lo que le conviene. Entonces, observando esos diseños, nosotros podemos hacer efectivamente gran cantidad de avances tecnológicos ingenieriles, simplemente copiando esos procesos biológicos. Neurocomputación es efectivamente otro campo interesante para la biomimética, en el sentido de que nosotros podemos copiar, si no el cerebro completo, sí ciertos comportamientos externos o bien circuitos, pequeños circuitos. Podemos hacer, por ejemplo, procesadores de imagen basados en la estructura de la retina o de la corteza visual primaria, porque sabemos más o menos cómo están conectados a ese nivel. Una vez que entramos en secundaria, terciaria, corteza asociativa, ahí se pierde por completo la pista. Pero al menos esas capas sí las conocemos bien y podemos hacer efectivamente circuitos neuronales parecidos a eso, donde quizás no tengamos millones de neuronas, pero quizás tampoco sean necesarias. Podemos diseñar agentes autónomos, parecidos a los que realizan ciertas tareas que a nosotros nos parecen interesantes. Lo que vais a ver a continuación es un robot que anda de una manera un poco extraña. Os preguntaréis por qué es tan poco eficiente ese robot andando así. Tiene 4 patas y podría utilizarlas para andar mucho más rápido. La razón es que no se le enseñó a andar, aprendió solo. Se le dejó sobre una superficie y se le dijo lo que era bueno y lo que era malo. Avanzar era bueno, quedarse en el mismo sitio no era bueno. Y aprendió a andar. Y diréis, pero aprende a andar mal. O sea, realmente no lo hace muy estéticamente. Parece que está como impedido, ¿no? Bien, sí, pero tiene una gran ventaja. Y es que si las condiciones cambian, él se adapta. El robot es capaz, por ejemplo, de adaptarse a pendientes. En el momento en que la superficie ya no es plana y tiene que intentar desplazarse por una superficie diferente, lo consigue, gracias a que tiene esos procesos de aprendizaje dentro. Esto que veis aquí, los dos son diseños hechos en Cornell, en la Universidad de Cornell, por Hod Lipson. Esto que veis aquí es un robot autorreplicante. Fue el primer ordenador descrito en el cual se podía una estructura duplicar. Vimos que empezaba con 4 bloques y si se le van colocando bloques a los lados, es capaz de construir una copia de sí mismo. De nuevo, algo que evoluciona. En ese laboratorio hacen cosas que ponen retos a los robots para que sean ellos mismos los que sean capaces de hacer las cosas. Entonces, lo que estamos diseñando no es solamente un proceso de locomoción, lo que estamos diseñando es un proceso de aprendizaje de locomoción o de autorreplicación. Colonia de hormigas o inteligencia de enjambre, otra cosa extremadamente interesante. Aquí no estamos copiando el cerebro de un insecto, realmente son pequeños comparado con los cerebros de los mamíferos y tienen poca capacidad de aprendizaje.
Las conexiones no son químicas, sino eléctricas, y no tienen la capacidad de adaptarse. Cuando nosotros aprendemos algo, normalmente cambiamos la forma en que las neuronas se conectan entre sí, o la intensidad con la que se conectan. Sin embargo, en el caso de los insectos no es necesario. Toda la información fluye de forma eléctrica y, por lo tanto, eso los hace más rápidos, reaccionan más rápido, pero sin embargo no tienen la capacidad de adaptarse, de aprender. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede resolver uno de los problemas interesantes en computación, el problema del viajante. Es un problema combinatorial donde cuando aumenta el número de ciudades y la conectividad entre ellas, determinar cuál es la mejor ruta para que un viajante pase por un número de ciudades se convierte en algo complicado. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es distribuir pequeños agentes, como hormigas, digamos, que van pasando por las ciudades. Y cada vez que completan el circuito, vuelven dejando un rastro de feromonas, que es seguido por otras. De esa forma, lo que vemos es que después de un tiempo hay una serie de caminos más frecuentados que otros y finalmente se puede obtener un subóptimo. Solo porque pequeños cerebros, pequeños comportamientos se unen para resolver un problema conjuntamente. Aquí tenéis otra forma de resolver un problema conjuntamente. ¿Cómo hacer un puente? Si nosotros analizamos la anatomía de una hormiga, vemos que no es capaz de saltar de aquí a aquí. No están preparadas las patas de las hormigas para saltar. Sin embargo, se afanan en hacerlo. Se estiran y otras pasan por encima de ellas y acaban conectando una con otra, de manera que hacen un puente de hormigas. Y el resto del hormiguero puede pasar a través de él. Eso es lo que se llama comportamiento emergente. Uno se dice, ¿podrá la hormiga saltar de un lado a otro? Decimos, no. Sin embargo, si está dentro de un hormiguero, sí. Pues bien, esas son las cosas que nos interesa copiar. Aquí ves otro ejemplo, diseño de dibujos presentes en formas animales, como podría ser una cebra o como podría ser una concha. Resultan de procesos matemáticos tremendamente sencillos. Son autómatas celulares unidimensionales, donde cada línea que veis aquí produce una línea siguiente, de acuerdo con unas reglas muy sencillas respecto a los puntos anteriores, si están blancos o negros. Y de esa manera observamos patrones similares a los que hay en esa concha. Por lo tanto, aunque el diseño final parece complejo, el proceso subyacente es sencillo. Sistemas gramaticales. Otra invención, digamos, de la naturaleza que nosotros podríamos copiar. El lenguaje natural, el lenguaje de los seres humanos, tiene una estructura gramatical. Sabemos que cuando nos enseñan gramática en el colegio, una oración está hecha de un sujeto y un predicado, y el sujeto puede tener un determinante y un nombre, y el predicado puede tener un verbo y un adverbio, y los verbos pueden ser así o asado. Es decir, todo eso son reglas que nos dicen cómo se organiza gramaticalmente un lenguaje. Podemos utilizar precisamente eso, pero sin símbolos, sino con objetos arquitectónicos, para dar lugar a estructuras que podrían construirse. La capacidad que tiene una gramática para representar esas estructuras es increíble. El hecho de que yo pueda cambiar esa gramática y, por lo tanto, afectar al diseño final, pues me da una herramienta tremenda para producir nuevas formas. Eso que veis ahí sería como un proceso de generación, en este caso de formas, similar al que nosotros utilizamos para generar texto o discurso. Actualmente yo estoy hablando y para ello estoy utilizando una codificación neuronal de la gramática que está en mi cerebro. Por eso puedo construir las frases. Hay quien piensa que no, pero a mí me parece que sí. Gramática en el desarrollo de plantas. Esto que veis aquí no son fotografías de estructuras vegetales reales, sino simuladas. Y fijaros el grado de realismo que tiene. Lo más curioso de todo esto es que son poquísimas reglas. Muy pocas reglas que tienen una interpretación geométrica, que se dibujan y dan lugar a esas formas vegetales. Una vez que uno ha visto el significado de los fractales, ya no puede ver la naturaleza de otra manera. Uno ve un árbol y ve un trocito del árbol y se da cuenta de que ese trocito del árbol, si lo mira de lejos, parece un árbol. Eso es como decir que el árbol está hecho de pequeños árboles a distinta escala.
Esta rama grande sería como un árbol y dentro tiene ramas más chicas y otras más chicas y otras más chicas, que son todas parecidas a lo mismo. Luego el patrón general es uno. Entonces, el genoma de ese árbol no necesita muchas reglas para codificar a toda la estructura, curiosamente. Pues efectivamente, Darwin. Llegamos a la parte de la biomimética, donde nos fijamos en un proceso muy, muy interesante, y es la evolución biológica. La evolución en el sentido darwiniano. La evolución, efectivamente, es un proceso de optimización. El cómo llegamos a ciertas formas vivas, o cómo se llega, no es que lleguemos nosotros, es muy interesante, puesto que involucra, como hemos dicho, unas moléculas capaces de generar organismos completos. Y esas moléculas tienen la posibilidad de mutar y, por lo tanto, evolucionar, reproducirse, recombinarse y muchos otros procesos que ocurren a nivel molecular y que nos dan la diversidad de formas vivas que nosotros observamos. Darwin fue no el descubridor de la evolución, sino seguramente la persona que primero encontró suficientes evidencias como para que empezáramos a tomarla en serio. Y en computación, efectivamente, nosotros podemos copiar esos procesos, que ahora entendemos bastante mejor incluso que Darwin. No solamente la evolución, sino la estructura molecular, que en su tiempo no se conocía y ahora sí conocemos. Esto que he puesto aquí no es porque os vaya a explicar exactamente cómo nosotros modelamos las redes genéticas, es decir, esas complejas asociaciones de moléculas que se dan dentro de las células para dar lugar a el funcionamiento celular y el funcionamiento del organismo, sino solamente para que digáis, wow, esta gente hace cosas realmente complejas. Efectivamente es así. No voy a incidir en los modelos para nada, simplemente vamos a poner vídeos bastante más divertidos que eso. Aquí veis ejemplos concretos de estructuras moleculares, son motores moleculares. Para hacer evolución biológica lo que nosotros necesitamos es un entorno y un objetivo, un planeta y unas condiciones en las cuales se vive mejor que otras. Básicamente eso. Nosotros lo llamamos el entorno y la función de bondad o fitness. Aquí lo que hemos dicho es, hay un filamento y mediante una codificación genética van a salir estructuras que son capaces de adherirse al filamento y quizás desplazarse a través de él. Las que se desplazan, las que consiguen avanzar, dejan más descendencia que las que no. Solo con eso, con ese entorno que está hecho solamente por un filamento, es prácticamente unidimensional, y un objetivo, que es sobreviven o dejan más descendencia aquellos que son capaces de desplazarse. Solo con eso conseguimos ese efecto. Producir estructuras que son capaces de avanzar a lo largo de un filamento. La evolución, por supuesto, se da a nivel de seres vivos, pero se da a muchos niveles dentro del ser vivo incluso. Y concretamente se da a nivel molecular. Las moléculas que más consiguen avanzar, que mejor se comportan, son las que siguen adelante. Así que todo eso, y todo lo que vais a ver ahora, es resultado de la simulación dentro de los circuitos de un ordenador. Es lo que nosotros llamamos vida artificial. No es vida en el sentido amplio, pero sí lo es, puesto que emula algunas funciones fundamentales de los organismos vivos. Y por supuesto no es mi trabajo, es el trabajo de mucha gente, doctorandos, personal contratado que ha estado trabajando durante mucho tiempo en que esto salga adelante. Aterrizadores. Esto es un posible problema que nos planteamos. Tenemos un mundo, básicamente una superficie, y queremos saber si una estructura podría aprender, entre comillas, podría adaptarse a unas buenas condiciones de aterrizaje. ¿Cómo sería esa estructura? Bien, pues tendría que ser capaz de impactar contra la superficie, absorber el impacto, es decir, no destrozarse contra ella, y quedarse relativamente cerca de donde la hemos mandado. Si nosotros queremos hacer exploración planetaria, decimos que lo vamos a mandar a tal sitio de Marte,
y una vez que impacta con el sitio donde queríamos que se quedara, se va 10 kilómetros más para allá dando saltos, no, queríamos que se quedara allí precisamente. Entonces, esas serían las condiciones para que un aterrizador hiciera bien su trabajo. Pues bien, eso que veis ahí es una primera mala solución. Cuando los algoritmos genéticos empiezan a trabajar, siempre empiezan con poblaciones aleatorias. Y eso quiere decir que todo lo que sale generalmente es malo. Lo que he mostrado antes eran buenos motores moleculares, eran capaces de avanzar, pero si hubierais visto los primeros os reiríais seguramente. Así que esto que veis aquí efectivamente es así. Es una estructura que se deforma mucho al caer, cuando impacta, y se desplaza respecto al punto de contacto. Sin embargo, después de un tiempo evolucionando, se alcanzan otras estructuras que tienen más sentido. Esto que veis aquí es algo así como un proceso embrionario. Es como una célula inicial que va dando lugar mediante divisiones a una estructura completa. Empieza a desplegarse y ahí tenéis cómo queda al final. Y una vez que está desplegada la lanzamos contra el suelo. Simulamos que la lanzamos contra el suelo. Absorbe bien, no se deforma y queda cerca de donde impactó. Eso era justo lo que le pedíamos. Así que la evolución es capaz de simular procesos tan sencillos como esos y dar lugar a diseños finales, como este que veis aquí, que realmente parece un aterrizador. Parece una estructura diseñada por NASA para ser mandada a la Luna, por ejemplo. Otro problema, seguidores de caminos. Nuestro entorno ahora es un entorno plano, pero donde hay zonas que consideramos caminos y zonas que no son caminos. Las carreteras. Los coches tienen que ir por las carreteras, si se salen, mal asunto. Muy bien. Supongamos, por ejemplo, que en este mundo, súper simplificado, las estructuras que están dentro de los caminos tienen más posibilidades de sobrevivir. Ahí hay alimento, mientras que fuera no. Entonces, si se mantienen dentro del camino, tienen más posibilidad de alimentarse. Si están fuera, pues... Este experimento fue muy interesante para nosotros, puesto que nos enseñó cómo los algoritmos genéticos no solamente eran capaces de resolver un problema, sino además aportar diversidad, que es fundamental en la creatividad. Esto que veis aquí son 4 diseños diferentes. Cada vez que nosotros pedíamos al algoritmo genético que buscara una solución, encontraba algo diferente. A veces encontraba cosas similares a las encontradas antes. Pero nosotros nos quedamos con 4 diseños finales. Estos que veis aquí. Este de aquí no parece muy biológico, ni siquiera es simétrico. Y lo que tiene, están todos hechos de aristas que, según su color, tienen una funcionalidad distinta. Las rojas son motores, las que tienen rayas con azulado son sensores, son capaces de detectar cuándo están dentro o fuera del camino, y las verdes son como esqueletos, son como estructuras que no se mueven. Entonces, el problema, digamos, que se le había planteado al ordenador era cómo dispondrías esas aristas para que las estructuras se queden dentro del camino, se muevan, se desplacen, pero solo dentro del camino, no se salgan del camino. Pues bien, esos 4 diseños dieron lugar a comportamientos como estos que veis aquí. Cuando este se acerca, este sensor detecta que se ha salido, se estira, esa es la forma de comunicarle al organismo que está sensando algo, y eso le devuelve al camino. En este caso, es una estructura con una especie de exoesqueleto, tiene aristas por fuera, y los sensores y los motores en el interior, pues cuando se sale, estos se estiran y desplazan el centro de gravedad hacia allá, simplemente por rozamiento, consigue mantenerse dentro. Entonces, una morfología totalmente distinta y un comportamiento totalmente distinto, pero al final el mismo objetivo, mantenerse en el camino. Este de aquí le llamábamos el borracho, porque no para de dar vueltas, ahora lo veréis simulado. Y conseguía mantenerse pegado a la arista, no iba por el interior, sino que iba siempre pegado a un lateral. Otra estrategia. Y este de aquí le llamamos el rectificador, porque se salía, y cuando se salía se daba cuenta, entonces giraba, se las apañaba de alguna manera para dar la vuelta, volver al camino y seguir su camino. Pues bien, vamos a verlo en funcionamiento. Todo esto, podéis imaginaros, tiene un gran esfuerzo, un gran trabajo en modelado y simulación, pero también en la parte gráfica. Nos preocupamos de que lo que salía de ahí fuera interpretable.
Entonces pusimos caminos que eran como una S, y dijimos, a ver si son capaces de mantenerse en el interior del camino. Los primeros, como digo, daban vueltas, o sea, no hacían nada en condiciones. Sin embargo, después de un tiempo de evolución, veíamos que sí, que se comportaban de una manera que les mantenía en el interior. Ahí vemos cómo gira, cambia la dirección y se mantiene. Este, que le llamamos el derrapador, cada vez que se sale un poco, gira como si fuera una moto y vuelve. Aquí está el borracho, que empieza a dar vueltas todo el rato. Y se mantiene pegado al filo, siempre. Y por último, el rectificador. Todos llegaban al final del camino. Los escogimos porque eran capaces de completar la S entera. Y aquí tenéis el último, que, como habéis visto, se ha salido. Y en el momento en que se sale, el sensor elonga, rompe el equilibrio inestable en el que se encuentra y, por su estructura, consigue volver. Y sigue adelante. Bueno, yo hubiera retado a un grupo de ingenieros a que con solo 7 segmentos me hicieran algo así. Habría apostado una gran cantidad de dinero a que no lo encontraba. Sin embargo, la capacidad de un ordenador para coger cientos de miles de soluciones aleatorias y empezar a hacer mutaciones y a seleccionar las mejores y a recombinarlas hasta llegar a algo así, sí, eso sí le permite llegar a soluciones así de óptimas. Luego nos dijimos, claro, si estas soluciones son capaces de evolucionar como para seguir un camino, serán capaces también de adaptarse seguramente. Vamos a verlo. Ahora ponemos un camino, pero con una S mucho más cerrada que en la que se produjo la evolución. Las condiciones han cambiado. Igual que el planeta cambia, pues aquí nuestro entorno también cambia. Así que ahora, fijaros al estrés al que tiene que someter ese organismo, su cuerpo, cómo tiene que elongar los sensores para conseguir mantenerse en el interior. Y ni siquiera lo consigue. Acaba saliéndose. Este, el derrapador, muy bonito en su diseño, fracasa. Nada más ponerle una curvatura mayor, se sale inmediatamente, se va fuera. El borracho tiene un comportamiento curioso, fijaros. Empieza bien, se mantiene en el lateral, como es costumbre, pero hay un momento en que cuando se le hace tan cerrada la curva no sabe qué hacer. Y se da la vuelta. Se siente inseguro, digamos. Pero arranca de nuevo, ahora tira por el otro lado. Y de esa manera lo consigue. Hasta uno podría pensar que hay un comportamiento inteligente, es decir, por aquí voy mal, mejor me vuelvo y empiezo de nuevo. Si alguien quiere ver un comportamiento inteligente en algo tan sencillo, allá él. Y lo consigue, llega hasta el final. Y luego tenemos al rectificador, que tiene un comportamiento complejo. No es simplemente me salgo un poco, corrijo un poco, sino me he salido, vuelvo, rectifico y empiezo otra vez. Pues este sí, este lo hacía perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la evolución no se da porque sí, ni mucho menos. Las especies vivas que nosotros conocemos se mantienen estables, tienden a mantenerse estables. ¿Para qué van a cambiar? Pero el entorno sí cambia. El entorno está hecho de algo físico, la atmósfera, el planeta, y de otros seres biológicos. De buena primera llega un invasor, una especie invasora, y ahora cambia las reglas. Pues eso quiere decir que si en este mundo hubiera habido cambios drásticos, este habría estado más dispuesto a adaptarse que los otros se habrían extinguido rápidamente, mientras que este individuo habría sobrevivido. Incluso dijimos, bueno, si tan bueno eres, ¿qué pasa si te hacemos el camino más cerrado incluso? ¿Serás capaz de hacerlo? Le costaba, pero era una solución muy robusta.
llega un punto en que ya tanta curvatura y tan poco espacio se tira hacia atrás. No estamos hablando de insectos, ¿eh? Estamos hablando de cosas infinitamente más simples que un insecto. Vuelve hasta el principio. Se pierde. Sin embargo, la estructura que tiene cuando se sale del camino le permite volver a él. Pero no engancha. Sin embargo, vuelve a intentarlo. Y así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un entorno estable, donde tuviéramos los caminos, esos durante millones de años, los originales, 4 especies estarían perfectamente conviviendo, ganándose la vida como pudieran entre ellas. Pero en el momento en que cambian las cosas, este estaba muy preparado para ser la especie que pasaría a las generaciones posteriores, mientras que las otras seguramente quedarían extinguidas. Serían líneas que se habían intentado, pero no habían conseguido su objetivo. Llega al final del camino. Muy bien. Así que tenemos diseño de formas, diseño de comportamientos, diseño de materiales. ¿Qué más le podemos pedir a la computación bioinspirada? Otros tipos de estructura. ¿Por qué no composiciones musicales? A fin de cuentas, una composición musical es una estructura compleja. Yo miro una partitura y no hay duda. El que hizo ese trabajo tuvo que planteárselo muy en serio, tuvo que decir, aquí hay tantos movimientos, dentro de cada movimiento yo voy a definir un momento en el que hay un tutti álgido, aquí estamos en una zona mucho más pausada, aquí es donde se hace el solo de violín. Todo eso requiere estructurar la obra, sin ninguna duda. ¿Podríamos nosotros hacer exactamente eso? Bueno, parece ser que la tecnología que hemos desarrollado en los últimos 4 años se acerca bastante. Hayamus es ese ordenador que nosotros hemos creado en la Universidad de Málaga con capacidad de componer. No es cierto que los ordenadores no hubieran compuesto música antes, sí que lo habían hecho, desde prácticamente el origen de los ordenadores. Años 50 del siglo pasado, una de las primeras tareas que se le dieron a los primeros ordenadores era hacer una composición musical. La suite de ENIAC, la ENIAC Suite, no, la ILIAC Suite fue la primera de las obras que se compuso con un ordenador. Sin embargo, era altamente aleatoria. No tenía nada que ver con las obras elaboradas de los compositores humanos, ¿no? Sin embargo, este ordenador aporta una novedad respecto a todo lo hecho por los ordenadores anteriormente, y es que no copia el estilo de ningún compositor, sino que crea su propio estilo. Dicho de otra manera, crea partiendo de nada. Generalmente los ordenadores, si nosotros los alimentamos con ficheros MIDI, por ejemplo, la forma de representar informáticamente la música, acaban aprendiendo la estadística que hay detrás. Se dan cuenta de que Bach lo hacía más o menos así y Beethoven lo hacía más o menos asado. Entonces yo podría sacar fragmentos, no digo sinfonías completas, pero sí fragmentos que uno identificaría claramente como una obra de Beethoven o de Bach. Sin embargo, este ordenador lo que hace es diseñar desde cero. Aprendió ese mundo, igual que tenían los organismos que he presentado anteriormente, en el que las reglas son las reglas de la composición musical, donde le enseñamos todo lo que debe saber sobre armonía, sobre melodía, progresiones, instrumentos, y todo ese conocimiento le lleva a producir cosas que son válidas en ese mundo musical. Con lo cual, si lo conectamos a ese motor generador de diversidad, que es lo que hemos visto anteriormente, ese modelado de la genética, podremos obtener formas musicales de alta complejidad. Eso es exactamente lo que se hizo. Y yo soy uno de los padres, evidentemente, no el padre. Aquí intervinieron muchísimos investigadores, Gustavo Díaz Jerez entre ellos, un músico, que nos dio todas las directrices para enseñar a ese ordenador a componer música. Y luego ingenieros informáticos y mucha otra gente. Bueno, se le ha llamado la máquina Mozart, igual que el Turing Machine, pues a él se le llama
la máquina Mozart, por su capacidad de composición. Ha salido publicado en Nature, fue uno de los 100 descubrimientos científicos del año 2012, según la revista Discover, la televisión china, en MIC Technology Review, prensa generalista. Es decir, ha tenido una cobertura mundial y ha sido precisamente por eso, por ser el primero capaz de hacer su propio estilo. La cuestión es que todo eso nos llevó, por supuesto, a el reto inmediato. El reto inmediato era decir, vamos a hacer lo que hacen los músicos, y es crear un disco con obras hechas por IAMUS. Las partituras serán hechas por IAMUS y serán interpretadas por seres humanos, por intérpretes profesionales. Lo que veis aquí son extractos de obras hechas por IAMUS. Esto es música contemporánea, ojo, que nadie espere aquí rock and roll. Esta es la London Symphony interpretando la obra de orquesta completa. El texto es de un poeta inglés. Se le dio el texto al ordenador y él lo adaptó para conseguir una obra que encajara con ese texto. Estos son, como digo, ejemplos de las 10 obras que estaban recogidas en ese CD. Por supuesto, no era solo obra de nuestro grupo de investigación, intervinieron la Fundación Unicaja, cediendo el María Cristina, el Centro de Tecnología de la Imagen, grabando toda esa secuencia. Hubo muchos agentes, sobre todo aquí a nivel local, en Málaga, que contribuyeron a que ese disco fuera posible. Pero es un hito. O sea, ese disco es el primer disco íntegramente hecho por un ordenador, sin intervención humana. Y si a alguien le queda duda de que los ordenadores son creativos, después de eso, que lo piense. Curiosamente, aunque esto es, como digo, música contemporánea y por lo tanto restringida a una audiencia más elitista, digamos, ¿no?, a la gente que está acostumbrada a este tipo de música solamente, la BBC, concretamente, cuando reportó sobre este trabajo, hizo un experimento interesante y fue entregarle la primera obra, que no era de hecho la mejor, era la más poco elaborada, la más primitiva, del ordenador a un crítico de música contemporánea, pero sin decirle quién era el autor. El tipo dijo que, después de escucharlo unas cuantas veces, por primera vez, pensó que esa obra
era más interesante de ser escuchada que ver en partitura, como la mayoría de otras obras contemporáneas, ¿no? Donde uno disfruta más viendo el papel que escuchando semejante cosa. Sin embargo, además, dijo que tenía evocaciones de fulano, de mengano, que seguramente fue hecho en la primera mitad del siglo pasado. Vamos, hizo una crítica completa de la obra, dijo que le había gustado mucho y que le encantaría conocer al autor. Cuando le dijeron que el autor era una máquina, no lo podía creer. Literalmente no lo pudo creer. De hecho, nos escribió diciendo que le demostráramos cómo una máquina había sido capaz de hacer eso. Fue un experimento muy interesante. Obviamente, el objetivo no era burlar a críticos ni engañar a nadie. El objetivo era hacer algo que tuviera al menos el nivel de la composición humana. Y eso lo conseguimos. Esa era una de las pruebas, ¿no? Pues sí, efectivamente, este CD es un hito tecnológico, científico y también... a ver si puedo volver. Y también artístico, en el sentido de que aporta a los tres campos, a la ciencia, por la parte que tiene que ver con el modelado biológico, a la tecnología, puesto que es una herramienta para producir de manera masiva contenidos musicales, figurar lo que eso supone, y por otro lado artístico, puesto que tiene unas implicaciones tremendas dentro del mundo del arte. Imaginaros lo que es el vacío de un creador delante de la página en blanco. No sé qué hacer. Entonces me voy a buscar inspiración a la calle, donde lo que voy a encontrar son máquinas rompiendo el asfalto, coches pitando y cosas por el estilo. Un gran sitio para inspirarse. Me voy a la naturaleza, quizás escuche un pájaro cantando, no mucho más. ¿Cómo sería si yo pudiera tener una especie de brainstorming, de tormenta de ideas automática? Me voy a un sitio web donde puedo escuchar muchas obras que se parecen a lo que yo tengo en mente que quiero crear. Figuraros. Eso podría activar la creatividad humana en este campo de una manera tremenda. O sea que las implicaciones pueden ser revolucionarias. Esto que veis aquí es la primera página de Rumor de Espejos, esa obra hecha para orquesta completa que interpretó London Symphony. Y como veis, es una estructura, exactamente igual que veíamos antes morfologías, donde podemos decir hay simetría, se distribuye así basado, o funcionalmente tienen unas características parecidas a los seres vivos. Aquí lo que vemos es una estructura subyacente que da lugar a una coherencia musical posterior. Pues bien, todo eso, aquí viene la parte más anecdótica, es el trabajo, como he dicho, de muchas personas, pero la cosa no empezó así. La cosa empezó un poco por azar, como suelen empezar muchos descubrimientos científicos. Esto que vais a escuchar son los primeros, digamos, divertimentos, cuando cogimos estructuras vegetales, como las que veíais antes, y las mandamos al altavoz convertidas en frecuencias. Música electroacústica. Lo que estamos viendo ahí es el resultado de la evolución. De la misma manera que nosotros vemos partes replicadas dentro de organismos, porque ha habido procesos moleculares que han dado lugar a duplicaciones o a duplicaciones mutadas, y eso es lo que vemos ahí. Si somos capaces de percibir patrones que varían, que evolucionan, es porque dentro de la evolución de esas obras ocurrieron esos procesos a nivel molecular. Fueron las primeras cosas, le llamamos el fósil a esta composición, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera el material genético, tenemos la osamenta, como quien dice, solamente esa interpretación en audio, nada más, ¿no? Y variaba mucho. Pues lo más curioso de todo esto es que cuando se hizo, cuando yo mandé esas frecuencias al altavoz, el conocimiento musical del que partía era cero. No sabía lo que era una nota, no sabía lo que era una partitura, si se leía de derecha, izquierda o al revés, nada.
solamente que las frecuencias eran audibles y los números se convirtieron en frecuencias, se mandaron al altavoz, salió eso y dije, date, aquí hay algo. Todo esto venía de muchos intentos anteriores, desde los tiempos de la carrera. Yo estaba haciendo intentos de mandar al altavoz cosas que tuvieran sentido y nunca funcionó. Esta vez sí. Pues bien, una vez que hice esos experimentos, probé con otros. Aquí introduje las notas, solamente un par de octavas, y decir, ya no son frecuencias aleatorias, o sea, en cualquier rango, sino solamente aquellas que sabemos que están asignadas a notas, ¿no? Ahora la estructura es mucho más reconocible para nosotros, No hay armonía, una melodía muy primitiva, pero hay estructuras que se repiten y yo me puedo familiarizar con esto, puedo memorizarlo perfectamente, puedo incluso disfrutarlo. Por supuesto, buena parte del mérito también está en las librerías musicales utilizadas, eso es una guitarra, claro, pero la estructura musical subyacente. Estilo así como New Age, instrumentos sinfónicos. ¿Veis? Eso que se oye repetir y repetir fue un proceso evolutivo en el que un gen se copió muchas veces. Y algunas veces se mutó incluso, y luego grandes bloques se volvieron a copiar, lo que hace la biología. Bueno, pues el experimento consistió, hace 5 años ya de eso, en seleccionar un número de esos temas. Esto producía MIDI, simplemente, yo lo sintetizaba con un sintetizador virtual, y subirlo a un sitio de música indie, Jamendo concretamente. Le puse unas carátulas y la gente empezó a poner esos discos, esas canciones, en sus listas de reproducción. Y dije, soy músico, puesto que he hecho música que a la gente le gusta, ¿no? Amigos míos que eran músicos me decían que no había sido yo, que seguro que eso era de pega, ¿no? Y no, sin embargo era así. No sabía nada de música, pero podía hacer cosas que parecían música, ¿no? Así que realmente merecía la pena seguir por ahí. Este se ha utilizado incluso en documentales. Lo subimos a una de las composiciones de arte de la Universidad de Málaga y alguien comentó que esto le traía el inicio de la actividad diaria en la ciudad, tal. Sin embargo, el ordenador no quiso decir eso, evidentemente. Bueno, pues ha pasado mucho tiempo desde entonces. Esto que escucháis ahora se produjo ayer. La música disco. Y tiene todo lo que tiene que saber el ordenador para hacerlo, claro. Así que todos los efectos y todos los trucos que utilizan los compositores para hacer música disco. La gracia es que le dice 500.000 y te los hace. Y todos distintos. En cada una de ellas inicia una evolución desde cero. Al principio hay cosas inaudibles, pero las va refinando hasta que tiene una. En 1 minuto puede hacer una. Sintetizada, ya lista para mandar a la discoteca. Un ordenador puede hacer en 1 minuto una obra como esa. Con partitura, MIDI, audio, todo. Pero hay algo más.
es muy interesante desde cierto punto de vista, compositivo, quiero decir. Esto que escucháis es familiar, ¿verdad? ¿Qué es? La alarma del móvil. ¿De qué móvil? De los antiguos, ¿verdad? De esos que están a punto de extinguirse, Nokia, ¿no? Efectivamente, es el Nokia Tune. Está sacado de una composición de un compositor español, concretamente, un trocito que ya estaba fuera de derecho de autor y ellos cogieron y lo convirtieron en el Nokia Tune. Hicimos lo que se llama ingeniería inversa. Dijimos, ¿cuáles serán los genes que suenan así? Y por ensayo-error, uno de nuestros informáticos estuvo toqueteando allí en los genes hasta que encontró justamente eso. Cuando eso se convertía en un organismo, daba precisamente, organismo auditivo evidentemente, daba eso. Luego ahora teníamos algo muy interesante, teníamos el genoma del Nokia Tune. ¿Qué se puede hacer con el genoma del Nokia Tune? Mutarlo, igual que hace la biología. Variantes. Variantes sobre un tema, dirían los músicos, y nosotros diríamos diversidad biológica. Simplemente tocando al azar, salen cosas que recuerdan al Nokia Tune, pero no son el Nokia Tune. Imaginaros la potencia que tiene eso para crear versiones de temas existentes que no son plagio. Pero no solamente en un pequeño temita de unas cuantas notas. Escuchad esto. Ochentero, ¿verdad? The Final Countdown, de Europe. Hicimos ingeniería inversa sobre un tema muy conocido. Y eso está obtenido por el ordenador a través de unos genes. Pues podríamos mutarlo igualmente, cambiar ciertas cosas y obtendríamos una versión. O podríamos hacerlo evolucionar y decir, muta, pero llévalo hasta algo que tenga sentido más adelante. Con lo cual se hace mucho más complejo, pero mantiene la estructura inicial. Bueno, pues entonces fijaros lo que esto supone. Supone que los músicos que trabajan en nuestro grupo componen música con ingeniería genética. No lo hacen con papel y lápiz ni con ningún programa de composición, sino que tienen unas estructuras allí, las tocan un poco y ven cómo salen. La capacidad que tiene un creativo para hacer música con esas herramientas no tiene nada que ver con lo que conocemos hasta ahora. Si el ordenador se pone a trabajar, es un ordenador de 1600 núcleos, procesadores, si se pone a trabajar en direcciones como la música disco, como la música de películas, como la música de videojuegos, puede producir millones y millones de temas a coste prácticamente cero. Entonces, las implicaciones que tiene esto para el mundo de la música, para la creatividad en general, son enormes. Así que el futuro de la música seguramente vendrá determinado por la cooperación a nivel interpretativo, compositivo, de ordenadores y compositores y músicos.
Evidentemente, nosotros seguiremos teniendo esa función objetivo, ese qué está bien y qué está mal. Cuando decimos seguir el camino está bien, salirse está mal, aterrizar así está bien, salirse del punto de contacto está mal, eso es algo que solamente ocurre en nuestra corteza auditiva. El qué está bien y qué está mal lo determinamos nosotros. Pues de esta manera nosotros podremos guiar a los ordenadores para que en el futuro la música se haga en combinación con ellos. Y por último, quería dejar un alegato ecologista. Este ordenador es el que nos ha enseñado a hacer todo esto, y nosotros, como parte, digamos, del equipo de administración de ese gran ordenador, tenemos la responsabilidad de que eso siga funcionando, de que las especies sigan ahí, de que el clima no cambie y de que eso siga produciendo la diversidad que ha hecho hasta ahora. Así que eso es todo. Muchas gracias. Claro. Si no son comprometedoras, ninguno. Perdón. ¿El nombre? Yamus. Se lo dio Gustavo Díaz Jerez, el músico que colabora con nosotros, y viene de un hijo de Apolo, dios de la música, que era profeta y tenía la virtud de entender el canto de los pájaros. Por ahí vino todo. Nombre mitológico. Pensaba que era inteligencia artificial musical. ¿Perdón? Inteligencia artificial musical, pensaba. Sí, aplicación a la música de, digamos, lo más innovador en la inteligencia artificial, que es el modelado biológico, efectivamente. ¿Cómo afecta a estos músicos? Tendrán que adaptarse. De la misma manera que habría en su tiempo fabricantes de máquinas de escribir y pasamos a fabricantes de teclados y ordenadores, pues habrá que adaptarse, evidentemente. Lo que no podemos hacer es negar que los ordenadores tienen capacidades creativas y que debemos de aprovecharlas. Entonces, habrá que adaptar muchas cosas. De hecho, es una cosa muy interesante. Esa pregunta me permite hablar de algo interesante. Acceso abierto, Open Access, es una metodología muy novedosa. Se da sobre todo en literatura y más concretamente en literatura erudita, científica sobre todo, ¿no? A fin de cuentas, si estamos pagando por toda la investigación que se hace, ¿por qué tenemos que pagar además por los artículos que otros publican? No tiene sentido, ¿no? Entonces, muchos journals, muchas revistas están empezando a adoptar la metodología Open Access, donde el material está gratuito, está allí accesible para cualquiera que lo quiera utilizar. En música eso es mucho más difícil de hacer, porque los que producen esos artículos están generalmente pagados por los gobiernos. Hay equipos de investigadores que son los que realizan ese trabajo y tienen un sueldo asegurado. Los músicos no tienen ese sueldo asegurado. Las discográficas tienen que vivir de algo. Los productores, los mezcladores, todos tienen que depender de los royalties, digamos, de los derechos de autor que produce ese trabajo. Pero ¿y si tuviéramos un ordenador que trabaja a coste cero? Eso sí nos daría la posibilidad de Open Access. Podría liberar por completo el mercado de la música. De manera que ahora yo pudiera disfrutar de algo sin tener que pagar por ello. Entonces, es imposible pararlo, eso es evidente. O sea, esto es solamente el primer paso, otros seguro que ya están siguiéndonos los talones y esto va a ocurrir. Es curioso porque en el caso de Deep Blue, por ejemplo, en ajedrez, se vio venir. Nosotros sabíamos cuál era la curva de aceleración del hardware y decíamos, bueno, pues si no es aquí, un año o dos después, el maestro ajedrecista va a caer a manos de un ordenador. Se vio venir, pero esto no. Esto depende más del software que del hardware. Hace años ya teníamos la capacidad para hacer esto, pero no había surgido todavía. Entonces, no estamos preparados, ese es el único problema. Los músicos, toda la comunidad cultural, incluso los ingenieros no están preparados para esto, las discográficas mucho menos. Así que habrá que adaptarse rápido, sí. Para editar la música, no, cualquier editor convencional. El formato que produce el ordenador es MIDI y entonces MIDI lo puede entender cualquier sintetizador virtual. Entonces, una vez que habla en un sintetizador virtual,
Mixcraft, por ejemplo, uno que es muy baratito, pues metes ahí el MIDI y ya puedes empezar a manipular las notas o a producir el audio. Hay un asunto creo que es importante sobre cuando en la corteza auditiva llega una composición, siempre o casi siempre o casi nunca hay repercusiones en la esfera afectiva, en la esfera de los sentimientos del oyente. Eso creo yo que es un problema bastante importante. Bueno, hay una teoría respecto a eso, puesta en marcha por precisamente el escritor que empezó la divulgación de Iammus y todo esto en 2012, que se llama Philip Ball. Él argumenta que lo que nosotros llamamos música solo existe en nuestro cerebro, fuera no. Eso quiere decir que el compositor puede hacer lo que quiera, el intérprete se puede esforzar, pero es en última instancia el que escucha, el que dice esto es música, dentro de su cerebro. Es muy curioso porque incluso obras de contemporánea, cuando lo hemos puesto en internet, en YouTube, ha habido gente que ha comentado que aquello le traía emociones, cuando el ordenador claramente no las tenía y por lo tanto no las podía comunicar, como atribuimos a los autores. Eso quiere decir que quizás, de la misma manera, por ejemplo, que hemos visto en el modelado de las plantas, siempre que intentamos cualquier cosa sale algo que parece algún tipo de árbol y decimos, uy, casi como un roble, casi como un ciprés. Pues quizás a la hora de hacer música siempre nos salga algo como tal sentimiento, como tal emoción musical. Y entonces, quizás lo que debamos hacer es nosotros utilizar esa corteza auditiva para seleccionar, categorizar, clasificar, pero el ordenador siga produciendo cosas que podrían tener una valencia musical, un componente emotivo. Vuelvo a lo mismo, es decir, el hecho de que nosotros tengamos la corteza visual quiere decir que seguimos siendo importantes, porque eso sí que no lo vamos a poder modelar. Bueno, esta pregunta que ha hecho Luis me da pie a pensar que nos empezará una segunda conferencia, porque yo tengo entendido, que esto tendrá un subproducto o muchos subproductos, y uno de ellos tú me lo has adelantado ya. Tendremos que venir a otra conferencia, digo, ¿no? Yo no tengo problema. Sí, que va a haber continuidad, está claro, ¿no? ¿Cuál es el subproducto ese más inmediato? Yo no intento hacer publicidad de solito, pero di cuál es el subproducto ese, por lo menos dilo hasta la conferencia, porque yo me he quedado a media. Sí, bueno, en el siguiente ya el ordenador quedará en un segundo plano, evidentemente, y de lo que hablaremos será de las colaboraciones potenciales entre el producto de ese ordenador y la comunidad musical, es decir, cómo nosotros podremos poner grandes repositorios de música a disposición de los músicos para que ellos editen, compongan cosas mejores que lo que el ordenador ha hecho, pero sobre su base inicial. Yo me refería al otro subproducto, en la aplicación a la medicina incluso. Ah, bien, ok. No he hablado de ello, sí. No he hablado porque quizás nos hubiera llevado un poco más de tiempo entenderlo, pero sí, una cosa importantísima de todo esto es que la música es casi una necesidad fisiológica para el ser humano. No es casualidad que en todas las culturas haya emergido de forma independiente la música. La necesitamos, es decir, que esos ritmos, cuando entran, esas frecuencias concretas que nos hacen sentir más así o más asado, es algo muy importante para nosotros. Vamos en el coche, ponemos la radio y si sale la música que queremos en esa emisora, lo dejamos. ¿Por qué? Porque estamos estresados, estamos metidos en un atasco, queremos que la música nos relaje o nos anime. Entonces, las posibilidades que tiene este ordenador para hacer música adaptada a las necesidades fisiológicas del ser humano son tremendas. Concretamente, no he traído, pero aplicaciones, como unos ensayos clínicos que estamos poniendo ahora para pacientes con dolor crónico y pacientes con trastorno del sueño, donde esa música se produce, pero en trocitos de varios segundos. Y unos reproductores bastante avanzados son capaces de poner esos trocitos de una forma que parezca un flujo continuo de música. De manera que el ordenador consigue de esa manera lo que haría un músico improvisando en una sesión de musicoterapia. Yo estoy viendo a esta persona que no se duerme y estoy tocando el violín y no se duerme, tengo que llamarle la atención, tengo que hacer unas notas más atractivas, y lo hace. En ese momento, como tiene esa capacidad, improvisa y lo hace más atractivo. Ahora veo que se está relajando, que ya empieza a entrar en una respiración profunda, voy a hacer las notas más largas, voy a bajar el volumen, voy a cambiar incluso de instrumento si hace falta.
Pues eso mismo lo podrán hacer los ordenadores a través de ordenadores, o sea, a través de los ordenadores que hay dentro de los móviles, que podrán sentir, es lo que se llama computación sentiente, el estado fisiológico de las personas y adaptar el estímulo, las condiciones del estímulo, a las necesidades fisiológicas que tenga la persona. Curiosamente, eso no se ha hecho antes y se podía haber hecho. Sin embargo, la música es tan cara, sobre todo debido a las discográficas, que no tiene ningún sentido. Si Pandora, Spotify están perdiendo dinero con millones y millones de usuarios, ¿cómo voy a meter yo en algo que tenga solamente el colectivo de pacientes de dolor crónico y algo por lo que quizás no estén dispuestos a pagar? La musicoterapia todavía es algo que está por demostrar formalmente, ¿no? Que es una cosa que funciona, que es un tipo de terapia que funciona. Sin embargo, nosotros sabemos que funciona. Es decir, a la gente que lo recibe y que se beneficia de ello sabe perfectamente que le está funcionando, ¿no? Entonces, a partir de ahora, debido a que los costes van a ser mucho más bajos y a que no habrá necesidad de negociaciones con discográficas, se podrán hacer aplicaciones de tipo mundial, ¿eh? Pandora solamente puede distribuir la música en Estados Unidos, Spotify en determinados países donde ha llegado a acuerdos con la discográfica, pero nuestra música se puede descargar en Japón, en Sudáfrica, en cualquier sitio, puesto que no tiene que pagar esos derechos de autor, no tiene que pasar por esas negociaciones. Entonces sí, efectivamente las aplicaciones a terapia musical, a medicina complementaria y alternativa serán tremendas en el futuro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pienso que también es una aplicación muy importante para el rendimiento deportivo. Sin duda. Por ejemplo, cuando yo salgo a hacer deporte y voy corriendo con bicicleta, llevo puesto la música, me fatigo menos. Totalmente. Me fatigo menos. Totalmente. Entonces, adaptar el tipo de deporte o el esfuerzo que estés haciendo, o si estás a lo mejor en un proceso de recuperación, o si estás estirando, si estás haciendo un esfuerzo, pues, si se pudiera adaptar la música a ese tipo de ejercicio concreto que estás haciendo. Hemos hecho ya los primeros experimentos en ese sentido. Sí. El ordenador por GPS o simplemente por podometría, claro, puedes saber el ritmo al que estás. O sea, tú vas bajando cuesta, vas más rápido, pero inmediatamente se te planta una cuesta aquí y ahora vas a bajar la velocidad. Que la música inmediatamente ahí se hiciera mucho más relajada, para adaptarse a ti. Las aplicaciones son tremendas, pero vamos, no solamente para el que corre por placer, sino para rendimiento óptimo de deportistas de élite, claro. Sí. No, sí, las aplicaciones no tienen límite, vamos. Por eso nuestra intención es crear una plataforma. Es decir, no crear 20 aplicaciones, sino crear una plataforma donde cualquiera pueda entrar y crear aplicaciones que crea que puedan tener sentido en alguna línea, de forma gratuita. No. A fin de cuentas, no, estamos hablando solamente de mantener servidores que distribuyan la música. O sea que no es tanto. Entonces, eso es una cosa que yo no entiendo. Eso ahora mismo solo lo hace este ordenador. Sí. ¿Cómo va a llegar eso a...? ¿Va a llegar a que yo... Va a llegar el producto. Sí, va a llegar... No. El enfoque tiene que ser, como se dice, offline. Es decir, que el ordenador produce la música, la coloca en un sitio y nosotros, digamos, como custodios de ese algoritmo, pues tendremos que ver todas las necesidades o las prioridades que hay de hacer música de un tipo o de otro. Estamos haciendo música disco ahora para demostrar que a la gente le gusta esa música. Entonces, simplemente un vídeo de la gente bailando como loca en una discoteca y ya tienen la prueba de que a la gente le gusta esa música, ¿no? O sea, pero no lo puedo utilizar yo, por ejemplo, para yo crear... Sería muy complicado, es decir, sí. Él es el que crea y nuestros músicos son los que le enseñan a crear las distintas necesidades por las que pueda pasar esto. Quizá en 3-4 años pues, hayamos cubierto el 70% de las necesidades, con lo cual millones y millones y millones de canciones ahí que están dispuestas para la gente. Y ahora tú las puedes bajar en MIDI y editarlas, o las puedes bajar en MP3 y hacerte una lista de reproducción y utilizarlas, pero sin costes. Pero, ¿y no habrá otra persona? O sea, ¿solo va a ser este ordenador el que haga esto? O quizás más ordenadores que nosotros pongamos aquí. Sí, pero vamos, este tiene... del mundo que diga, pues yo voy a hacer otro ordenador como este, ¿o no? ¿O eso no? Podría ser, pero por el momento nos interesa mantener la tecnología cerrada. Vale. El producto abierto, pero la tecnología cerrada porque la universidad, digamos, como institución de investigación que es, digamos, quiere mantener su ventaja durante un tiempo para seguir produciendo artículos, claro. O sea, que va a ser malagueño. Totalmente, totalmente, Boquerón, eso es. Pero sí hay aplicaciones
Sí, sí, las hay. Sí, si buscáis Melomics, M-E-L-O-M-I-C-S en Android, en dispositivos Android, ahí veréis algunas que sirven para dormir, se colocan sobre el colchón y simplemente por actimetría, o sea, el ordenador que hay dentro del móvil puede detectar los cambios posturales y adaptar la música de acuerdo con esos cambios para hacerlo más atractiva o más relajante, y funciona, os lo puedo asegurar, u otros para distintos escenarios de la vida, ¿no? Si estoy andando, si voy en el autobús, si estoy relajándome en casa, Sí, productos de eso ya hay, efectivamente. ¿Puedes deletrearlo también? Sí, M-E-L-O-M-I-C-S. Melomics es algo así como la genómica de las melodías. Por eso ¿Eso que me dijiste que todavía no me la he conseguido bajar? Melomics.com. Ahí mismo está. La AC, ¿Qué? la del sueño. Sí, Melomics. Si en el Play Store... Sí, crea como música para... Eso está ya todo creado y la distribuye, o sea, simplemente son aplicaciones donde uno le da un icono y recibe la música. Es en el Play Store, en la tienda, digamos, de Android, de los dispositivos Android. Es gratuita y uno solo tiene que instalarla y empieza a funcionar. ¿Y qué música como para...? Según necesidades, sí, según necesidades. ¿Y la plataforma también se puede usar, ¿no? Para seleccionar? Sí, más adelante. Está en pruebas todavía. Una pregunta más sobre la generación de música. Digamos que son los músicos que tenéis en vuestro grupo los que introducen el genoma o Las reglas. las reglas. Pero entonces yo la pregunta que tengo es, ¿realmente los músicos al introducir las reglas no están introduciendo su propio estilo? ¿Son simplemente reglas formales que están...? Sí, por supuesto. Muchas veces se ha dicho, y entonces las obras que hay en el disco de Iammus, ¿siempre hizo su estilo? Sí, pero claro, Gustavo, que fue quien nos enseñó las reglas de la contemporánea, tiene una educación más bien americana. Entonces, quizás sea muy distinta de la contemporánea que se haga en India o en otro sitio. Entonces, es casi inevitable que algo del estilo, no del estilo personal, pero sí del estilo, de las características generales del estilo están implícitas. O sea, cuando uno dice música disco, pues tienes un abanico. Y esto concretamente seguro que es la parte que a esos músicos les ha gustado un poco más. Pero aún así, si tú ves sobre la variedad generada, no podrías decir es este DJ o este DJ o este DJ. Es más general que eso. Y por supuesto el objetivo final es cubrir toda la generalidad, claro. ¿A qué le llamas gen? Disculpa que un conjunto de notas. Tanto como en biología es difícil definir el gen, en música más. Es una cantidad de información dentro del genoma que determina una parte de la composición musical completa. Puede determinar el instrumento, puede determinar la idea musical que se repite en determinados sitios. Pero eso es interesante. El hecho de que la música está estructurada dentro del genoma me permite hacer una cosa muy interesante. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos aquí a Beethoven y le decimos, modifica tu quinta sinfonía. Seguramente él no se iría a la partitura y cambiaría 3 notas, sino que diría él, ta 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 chan, lo voy a cambiar por ta 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 chan. Y ahora eso contagia a toda la sinfonía. Entonces cambia por todas partes. Así es como opera la biología. Yo cambio algo en este gen y ahora los 2 brazos salen más cortos, o hay mutaciones pero coherentes. No es que un dedo concretamente se vaya a cortar, todos los dedos van a cambiar. Pues eso es exactamente lo que podemos hacer cuando nosotros hacemos ingeniería genética de la música. Cambiamos un poquito aquí y toda la partitura cambia coherentemente. No como en un editor de texto, donde si yo cambio esto, solamente cambio esas palabras. Es la codificación del texto lo que tengo, la codificación de la composición. Luego, algo sí, son los genes. ¿Cómo determináis si una canción es buena? Por ejemplo, en el ejemplo antes del camino, teniendo lógica de que se tiene que centrar en el camino, pero del abanico enorme de canciones que genera, ¿cómo determináis? Todas son buenas. Sí, digamos que las restricciones que les ponemos les obligan todas a estar dentro de una estética y por lo tanto ahora va a haber dentro de los 5 músicos uno que diga este me encanta y el otro diga que birria.
hay gustos como colores. O sea, nuestra idea es que como todos cumplen con las restricciones, se suben y ahora la gente dirá lo que le gusta o no. Simplemente con el I like it ya irán subiendo unos u otros. Seguramente los que más puntos tienen serán las más malas, como siempre. ¿Y ustedes podéis hacer que sea, o sea, darle las pautas para que sea, si yo quiero una más clásica, más moderna, más... O sea, Sí. Como conocimiento añadido, sí. Estas reglas musicales forman una gramática de la música, ¿no? Ajá. Y formarían un lenguaje musical. Correcto. ¿Estaría dentro de la jerarquía ¿De Chomsky? Buena pregunta. Sí, tiene que estarlo, puesto que es representable. Y nosotros sabemos que todo lo que genera Chomsky es representable. ¿En qué nivel? No lo hemos estudiado todavía. Es una gramática, pero con una representación muy poco gramatical, pero es gramática. Sin duda estaría dentro de eso. Fijaros el potencial que tiene el modelo propuesto por Chomsky. Todo eso estaba ahí dentro y ahora nosotros vamos sacándolo. Los que hacen estructuras arquitectónicas, los que hacen cualquier tipo de diseño que tú hagas con gramáticas, está dentro de la jerarquía de Chomsky, efectivamente. De 3 para arriba. Pues si os parece, yo tengo un regalito para que tenga un recuerdo de Muchas tu paso por gracias. esta conferencia. Muchas gracias. Y el famoso rodillo antigravitatorio. Wow. Sabes que lo que hacemos es ponerlo abajo y sube solo. Sube solo, efectivamente. Y hay que explicar por qué. Así que... ¿Tengo que hacerlo? Bienvenido. Bueno, si quieres usarlo, ¿Ahora? probarlo, No, pero digo aquí. despacho. No. Muchísimas gracias. Un gran Muchísimas detalle. gracias. No, gracias por invitarme, de verdad. Encantado de tu charla. Gracias y quedan ustedes emplazados para la próxima sobre agroecología. Será la próxima conferencia. Muchas gracias. Muy bien, está fenómeno. Maravilloso, lo ha dejado todo. Que está tratando de comunicar con otras. Es un objeto, el cerebro, blando, muy delicado, está totalmente protegido por un cráneo, por una estructura ósea, y no se deja medir. Eso quiere decir que muy probablemente nosotros no vamos a tener acceso en mucho tiempo a la estructura interna de ese objeto. Ni siquiera a la conectividad. Nosotros podríamos sacarlo, cortarlo en rodajas e intentar observarlo. Son células demasiado pequeñas, las conexiones son hilos prácticamente imposibles de ver. Cuando trato de conectar una capa con la siguiente, las conexiones se pierden, no sé dónde van. Y aunque lo supiéramos, la actividad, en un momento dado, es la clave de lo que va a ocurrir a continuación, y una vez que lo he cortado ya no hay actividad. Eso quiere decir que simular tanto la anatomía como la funcionalidad de un cerebro es una cosa muy, muy, muy compleja. Seguramente pasarán muchas décadas antes de que podamos tener algo digno. Actualmente solamente tenemos pequeños circuitos. Bien, por lo tanto no podemos coger esa vía. Si los ordenadores quieren ser creativos alguna vez, quizá no lo podamos conseguir a través del modelado y simulación del cerebro. Sin embargo, aquí tenemos otros procesos creativos. Esta persona, este autor, cuyo nombre no recuerdo muy bien, Carl Bensfeld o algo así, publicó en 1928 un libro de fotografías. Esta es una de ellas. Esta es otra. Otra. Bien, la labor de este fotógrafo consistió en, como un naturalista, recolectar especies vegetales, objetos que a él le parecían hermosos desde algún punto de vista, y colocarlos de manera que pudieran ser fotografiados en ese escenario. ¿Podríamos decir entonces que el artista es el fotógrafo? ¿O hay otro artista detrás del fotógrafo? Muchos de vosotros pensaréis que es la naturaleza quien está creando en realidad. Esas estructuras que veis aquí, las producen el desarrollo vegetal. Esto que veis aquí, no hay prácticamente intervención humana más que la de coger y disponer. Pero todo lo demás ha sido creado mediante procesos naturales. A partir de ahora
prefiero no decir que la naturaleza lo ha creado, sino que es un proceso natural y nada más. Simplemente porque no debemos de atribuir intencionalidad a la naturaleza. No quería crear nada, simplemente ocurrió. Pues bien, eso quiere decir que tenemos una segunda alternativa y es copiar los procesos naturales. Efectivamente, cuando nosotros vemos un pájaro, que nos parece hermoso por su colorido, por su disposición, o una estructura vegetal, decimos que ha habido un proceso creativo detrás de eso. Eso es lo que podemos pensar. Y ha habido un proceso de sacar algo de la nada. ¿De dónde salió ese pájaro? Bueno, hay teorías creacionistas, evidentemente, pero quien sigue una línea más científica va a pensar que todo eso ocurrió por una acumulación de errores. Hay una serie de moléculas que son el ADN, el ARN, moléculas biológicas, fundamentalmente, que son capaces de evolucionar en el sentido darwiniano. Son capaces de producir variaciones de las existentes. Y esas variaciones aportan nueva morfología o nueva funcionalidad a esos seres vivos. Si esas novedades morfológicas o funcionales tienen éxito, entonces se preservan. Y si no, se extinguen. Eso da lugar a un proceso equiparable al proceso creativo, al proceso de diseño. Por lo tanto, la naturaleza podemos decir que efectivamente tiene esa capacidad de crear. Eso que veis ahí es para mí un gran ordenador. Un ordenador de una capacidad que no tiene comparación con los ordenadores actuales, ni siquiera los supercomputadores más potentes. Es un lugar donde están ocurriendo procesos continuamente, procesos de optimización. Nosotros vemos una rana cazar una mosca y cuando la estudiamos nos damos cuenta de que hay una lengua especialmente diseñada que es capaz de dispararse cuando un objeto redondo, negro, a una cierta velocidad pasa por delante. Y eso es un proceso de optimización. Ese anfibio está perfectamente adecuado para vivir en un entorno donde ocurren esas cosas y alimentarse de ese tipo de objetos. Pues bien, en ese ordenador ocurren procesos a muy distinta escala, desde el nivel más macroscópico, la atmósfera, los grandes grupos de seres vivos, haciendo formaciones, estructuras creadas por seres inteligentes, grandes masas vegetales, donde hay una enorme variedad de especies, estructuras creadas por seres que no consideramos inteligentes, al menos no individualmente, insectos, colonias de insectos, grupos sociales, estructuras para llevar a cabo funciones concretas como volar, células especializadas, microestructuras. Todo eso está ocurriendo continuamente, sobre todo por obra y gracia de las moléculas de ADN, que son capaces de codificar esas estructuras, esas formas, y hacerlas evolucionar. Entonces, eso quiere decir que si nosotros copiamos la biología, si copiamos esos procesos naturales, sin duda vamos a dar lugar a una serie de procesos creativos, sin ninguna duda. Bien, pues podríamos efectivamente hacer eso, copiar procesos naturales. La biomimética es una parte de la ingeniería que se inspira sobre todo en la biología. Si la biología ya durante millones de años ha estado produciendo soluciones a problemas, aunque fuera de forma no intencionada, nosotros podríamos copiar eso. Efectivamente, el velcro es una de las producciones biomiméticas más conocidas. Ha llegado a la exploración espacial, incluso ha llegado al espacio. Es simplemente unas estructuras donde hay un pequeño gancho. Quien diseñó el velcro se inspiró en los cardos, en las semillas de los cardos, porque se daba cuenta, un investigador suizo, de que a su perro le resultaba muy difícil quitarle los cardos y no entendía por qué. Entonces estudió microscópicamente y se dio cuenta de que tenían la punta doblada. Era una pequeña mutación que, en vez de ser puntiaguda para defender, se hizo doblada y automáticamente cambió de función.
Ahora las semillas podían transportarse a grandes distancias agarradas al pelo de los animales. Pues bien, eso se copia de esta manera tan sencilla y produce el velcro. Diseños, por ejemplo, de vehículos, también inspirados en diseños biológicos, como por ejemplo el pez cofre. Este coche, producido por Mercedes, reduce significativamente el consumo gracias sobre todo al diseño aerodinámico que tiene. No solamente un diseño aerodinámico, además tiene que estar adaptado al entorno en el que se desarrolla. Estos peces viven en arrecifes de coral, están continuamente expuestos a choques con zonas duras, que podrían dañar el organismo. Sin embargo, por su estructura, soportan muy bien eso. Un coche tiene que hacer básicamente lo mismo, es un entorno parecido. Stickbot. Este es un robot producido en Stanford que emula el comportamiento de algunos animales, concretamente la salamanquesa, y las patas que tiene la salamanquesa, que mediante procesos eléctricos es capaz de adherirse a las superficies planas. Ahí veis dos stickbots andando sobre un cristal. Parece que andan sobre la pared del fondo, pero en realidad están andando sobre un cristal. Son pequeños robots que podrían llevar cámaras incorporadas y que podrían utilizarse para espionaje, para entrar en sitios difícilmente accesibles de otra manera. Otro modelo basado en la biología es Lotusan. Esto es una pintura que cuando se aplica a ciertas superficies les protege muy bien del agua. Está inspirada precisamente en el efecto lotus de las hojas de loto. Y concretamente lo que ocurre es esto que vemos aquí. Las hojas de loto, como muchas otras hojas, tienen una microestructura que le permite Muy bien, pues buenos días y bienvenidos a Principia, a este comienzo del ciclo de conferencias Los sábados en Principia, disfruta con la ciencia. Así que agradecerle a todos ustedes su presencia, solicitarles la continuidad con las siguientes charlas, que tendremos una cada mes y que espero que el ciclo de este año sea atractivo, y simplemente dejarles con el profesor Vico y con el compañero que va a presentarlo y que disfruten con la ciencia de este sábado. Muchas gracias. Bien. Bienvenidos todos. Acordaros de quitar los móviles del sonido por lo menos. Y presentaros a Francisco Vico, que es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga. Pues ha trabajado, se formó en Málaga, después de la estancia en universidades extranjeras, que son preceptivas para cualquier investigador, ha vuelto y trabaja ahora en simulación de vida, que se llama vida artificial, simulación de sistemas biológicos, modelado de sistemas biológicos y en creatividad computacional, ordenadores creativos. Y desde hace unos años es conocido por ser el padre de Yam, el padre del artista, ¿no? Un ordenador que compone música. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de todas estas cosas que son pues, bastante interesantes. Ya te dejo con el público y... Muchas gracias. Bien. Quiero empezar agradeciendo al museo por toda la actividad que hace de divulgación de la ciencia, que tanta falta nos está haciendo, y por organizar estos eventos que además nos permiten estar en contacto con la sociedad malagueña, que a fin de cuentas es quien se tiene que beneficiar más directamente de todo nuestro trabajo. Así que lo que voy a hablar hoy es efectivamente de creatividad computacional. Vamos a hablar de cómo los ordenadores pueden llegar a hacer algo que hasta hace poco se suponía que no era posible, y es crear. Es un tema muy delicado, yo no estoy muy seguro de por qué me meto en estos berenjenales, pero voy a tratar de ir por el lateral, voy a tratar de dar una serie de argumentos para que los que estáis aquí os convenzáis de que efectivamente es así, que los ordenadores pueden llegar a hacer tareas cognitivas similares, cercanas a lo que hace el ser humano. Así que el título de la
conferencia tal y como lo hemos propuesto, y no estoy muy seguro de por qué estamos aquí, pero bueno. Aquí. Sería, ¿puede un ordenador ser creativo? Sabemos desde hace tiempo por la inteligencia artificial que los ordenadores pueden hacer cosas que realmente nos sorprenden, pueden emular ciertas facetas de la inteligencia. De esa manera es una disciplina, es un área de conocimiento dentro de las universidades y además ha dado lugar a algoritmos, a procesos que seguramente van a tener mucho que decir en la evolución de los sistemas tal y como los estamos entendiendo actualmente. Cuando cogemos un iPhone o cualquier ordenador personal y vemos que es capaz de interpretar nuestro idioma, que es capaz de entender lo que nosotros decimos, entender entre comillas, es capaz de hacer una búsqueda, por ejemplo, sin necesidad de escribir, entonces sabemos que hay procesos parecidos a los cognitivos, hay procesos inteligentes subyacentes y eso quiere decir que algo está pasando dentro de los circuitos de los ordenadores que los acercan cada vez más a lo que hacen los circuitos de neuronas. Pues bien, crear es un término bastante, como he dicho, difuso, complejo, seguramente iba a dar lugar a mucha controversia. Me he ido a las definiciones que dan diccionarios y enciclopedias y por crear nosotros entendemos generar, producir algo de la nada, o sea, de donde no había algo, ahí vamos a producir un objeto, un proceso o algo por el estilo. Eso es crear, producir algo nuevo y relevante, quiero decir. Esto que tenemos aquí, seguramente todos estaréis de acuerdo en que es una creación. Era un bloque de mármol y Miguel Ángel consiguió sacar de ahí una obra que todos admiramos y que es prácticamente intemporal. Por lo mismo podríamos decir que estas piezas decorativas, funcionales, donde podemos poner una vela o donde podemos poner flores, son también objetos de diseño y por lo tanto creaciones. IKEA reconoce la autoría de las obras, una de las estrategias comerciales es decir quién hace esas obras, generalmente personas de nombres impronunciables para mí, como la que tenemos aquí, pero la cuestión es que las obras y sus autores de alguna manera permanecen en el tiempo porque nosotros damos mucha importancia al proceso creativo y eso es lógico. Bien, nosotros podríamos evidentemente emular el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, no seguramente el de Bart Simpson, eso sería excesivamente simple, pero el de un cerebro de verdad. Podríamos intentar copiar el funcionamiento, la estructura y por lo tanto las capacidades de un cerebro. De esa manera nosotros podríamos, igual que Miguel Ángel o igual que cualquier diseñador, crear obras. Sin embargo, eso es una tarea bastante ardua. Ahí tenemos billones de células, algunas de ellas conectadas con cientos de miles de conexiones sobre otras, con un comportamiento extremadamente rápido y realizando procesos muy complejos. Solamente la anatomía de este objeto ya es algo inalcanzable para nosotros. Cuando nosotros tratamos de saber lo que está haciendo un cerebro en funcionamiento, es muy complejo. Podemos insertar electrodos, podemos intentar registrar algo de actividad eléctrica y por lo general estamos registrando el frigorífico del piso de arriba, que tiene mucha más potencia que esa célula pequeñita